Y para continuar con el análisis, saludo con gusto a Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, buenas tardes. Pues primero antes de entrar a tratar de responder y que nos des tu opinión sobre si existe un combate real al crimen organizado, me gustaría tener tu opinión sobre la reunión, la cumbre de los líderes de Norteamérica en materia de seguridad, porque pues digamos que el tema de seguridad, ayer platicaba con Eunice Rendón, también especialista en migración y seguridad, y ella hablaba de la ausencia o el vacío de la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Dos puntos dentro del acuerdo o de la declaración conjunta, que es el enfoque común para sobre los opioides, sobre la crisis de los opioides, y trabajar juntos en el tema del tráfico de armas, digamos que como que por encimita. ¿Qué opinión te merece, Víctor? Gabriel, como siempre es un gusto coincidir contigo. Creo que hay que entender esta cumbre no solo desde el contenido de este documento, sino también desde lo que ocurrió en las vísperas de esta reunión. El presidente Joe Biden, precisamente poco antes de que iniciara este encuentro trilateral, firmó una nueva ley que permite extender la jurisdicción del sistema de persecución penal de los Estados Unidos contra todas aquellas personas, sin importar en qué parte del mundo, que hayan atentado contra su personal de seguridad, su personal diplomático, lo cual por sí mismo envía un mensaje contundente. Los norteamericanos ya tienen una amplia batería de instrumentos jurídicos para extender su jurisdicción. Por ejemplo, el Acta Patriota que se publica después de los atentados de las Torres Gemelas, precisamente le permite al gobierno de los Estados Unidos poder actuar fuera de sus fronteras en materia de persecución al terrorismo. Esa fue precisamente la normatividad que aprovechó el presidente Donald Trump para amedrentar al gobierno de López Obrador con la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y en ese sentido, digamos, probablemente para México el escenario es un poco más adverso, porque al final la relación entre Donald Trump y el presidente López Obrador era una sinergia de populismos, pero aquí el presidente demócrata no tiene ningún incentivo para ser condescendiente con el manejo de la política de seguridad mexicana, y en ese sentido está estableciendo un precedente muy importante, que además no hay que olvidar este reporte muy reciente, me parece que fue del Washington Post o del New York Times, no recuerdo bien qué periódico lo filtró, pero que justo el presidente Donald Trump había pedido a sus asesores militares que planearan una posible intervención en México al estilo de lo que ya ha habido, por ejemplo, en Afganistán, en Siria, en Irak, quizás con ataques con drones, o a lo mejor incluso considerando una intervención militar en territorio mexicano. Entonces, este sí sienta un precedente muy importante, y es muy simbólico que justo se haya firmado poco tiempo antes de la visita, porque sí le envía un mensaje contundente al presidente López Obrador de que si él no va a hacer su chamba, los norteamericanos van a intervenir. Y digamos que en cierta manera reconocen la crisis de los opioides y el tema de las armas, que también está ahí, pero no sé si coincidirás. Me parece que, o por lo menos en la forma en la que se trataron estos temas, fue algo muy general. Digamos que no lo profundizaron en sus discursos, en sus intervenciones. Ahí se reconoce, pero hasta ahí en tema diplomático, vaya, Víctor. Este tipo de cumbres suelen ser muy generales en sus declaraciones. Lo sustantivo realmente ocurre por debajo del agua. Pensemos, por ejemplo, en todas las visitas de funcionarios de alto nivel que hemos tenido en los últimos meses aquí en México, de funcionarios y tomadores de decisiones de primer nivel provenientes de los Estados Unidos. Y llama la atención, en efecto, lo que comentabas, Gabriel, ¿no? La ausencia de la representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México, porque por sí mismo, digamos, no es ninguna sorpresa. Ya sabemos que la seguridad pública en este sexenio no está en manos de civiles, sino que está en manos de los militares. Y te pongo un ejemplo. Se acaba de publicar una nota a Animal Político de cómo la Guardia Nacional instruye que se sancione a elementos que han sido críticos con el manejo de la creación de la Guardia Nacional, y quien realiza esas operaciones para monitorear
los mensajes de WhatsApp y, digamos, las comunicaciones de los miembros de la Guardia Nacional, es justo un órgano militar. Es la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, mal llamado contrainteligencia, cuando en realidad mucho de lo que hacen tiene una dudosa validez jurídica. Y fíjate, por ejemplo, ese oficio que filtra Animal Político viene firmado por un militar, por un teniente coronel o un coronel, que además firma con su grado militar, no firma con su grado de inspector o de subinspector de Guardia Nacional. Y la realidad es que esto no es sorpresa. Ya sabemos que la seguridad pública en este momento está en manos de los militares, y Alfonso Durazo, Rosa Isela han sido figuras pues un tanto simbólicas, pero que realmente no tienen toma de decisiones operativa. Son símil al florero, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, regresando a la pregunta que quizás ya la has estado respondiendo, ¿existe un combate real al crimen organizado? Y me parece que esta firma de este decreto que firmó Joe Biden, es poder operar, extender sus operaciones más allá de las fronteras de Estados Unidos, digamos que podría ser o podría sentar un precedente para que el combate real, porque en realidad no hemos visto, o la estrategia del gobierno federal no ha sido confrontarse o de frente enfrentar al crimen organizado, y por lo menos yo veía el Reforma el día de hoy, las imágenes terribles, no nada más de una zona del país, en 3, 4 estados la situación está muy compleja. La pregunta es, ¿existe un combate real al crimen organizado, Víctor? Enfrentar realmente, ya sea al narcotráfico o al terrorismo o a la delincuencia organizada, puede significar distintas cosas dependiendo de en qué lado de la frontera estamos hablando. En los Estados Unidos, el combate frontal a un grupo puede significar ataques con drones, que si tú lo piensas muy en el fondo es una sentencia de muerte que está previamente autorizada por un presidente y que no tiene los mismos controles judiciales que tiene, por ejemplo, una pena de muerte sentenciada por una corte contra un ciudadano norteamericano. En ese sentido, el presidente estadounidense siempre tiene mucho mayor margen al hacer política exterior, porque al final, cuando se enfrenta contra grupos como ISIS o Al Qaeda, no está lidiando con ciudadanos norteamericanos que tienen una serie de derechos procesales, y en ese sentido, de alguna manera, el presidente de los Estados Unidos, al menos hacia el exterior, sí tiene poder sobre la vida y la muerte, e incluso esas decisiones discrecionales sí están auditadas, porque hay órdenes ejecutivas, porque después de cierto lapso de tiempo este tipo de operaciones se tienen que desclasificar para que, aunque sea décadas más tarde, sí haya rendición de cuentas. En México no. En México no existe esa figura en nuestro marco jurídico, y por eso se persiguen las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, porque en México no solo no existe la pena de muerte, sino que además no existe, digamos, el margen discrecional para que un policía, un fiscal, un general pueda decidir si una persona vive o muere en ese contexto, ¿no? Digamos, de preautorizarlo. Una cosa es que en un enfrentamiento así ocurra, pero digamos, el sistema jurídico mexicano no contiene esa figura, y lo que ha ocurrido a lo largo de la guerra contra el narco es eso, que en ocasiones presidentes o comandantes de zona han dicho, a ver, en estas operaciones no hay detenidos, y obvio eso nunca queda por escrito. Al final ese personal acaba yendo a la cárcel. Notes el trabajo, por ejemplo, de la Fundación Gutiérrez Rebollo, que atiende a militares procesados por haber seguido este tipo de órdenes. Y digamos, ¿qué entendemos realmente, Gabriel, por enfrentar? ¿Es ejecutar o es más bien seguir nuestros canales jurídicos y que haya sentencia condenatoria? ¿Y cuántas veces estamos viendo que hay elementos del ejército que prefieren no enfrentar, porque precisamente se van a ellos luego posteriormente enfrentar con una serie de cuestiones jurídicas, defensa de derechos humanos, el debido proceso, y el caso pues termina cayéndose o derrumbándose completamente, Víctor? Hay dos procesos en México enfrentados que han hecho disfuncionar la impartición de justicia. Es cierto que en México ha habido un abuso procesal de algunas alegaciones de violaciones a derechos humanos, de violaciones al debido proceso. Prácticamente cualquier fiscal, cualquier policía, cualquier militar que haga una detención ya puede esperar en automático que el detenido haga esos alegatos. Pero también hay que entender por qué surgió este entramado de protección a los derechos humanos. La matanza del 68,
La Guerra Sucia, Tlatlaya, Claro. Palmarito, es decir, ya tenemos muchos incidentes en donde el Estado activamente es un agente que genera inseguridad para los ciudadanos. Y estos dos procesos muchas veces generan el fenómeno que tú explicas, que el militar, el policía, el fiscal diga, ¿sabes qué? Ya no me meto, quiero llegar a casa con mi familia. Y entonces, ¿quién nos protege, no? ¿Quién va a hacer el enforcement? ¿Quién va a hacer cumplir las leyes? Claro. Interesante esto de la violencia. No sé si la solución sea violencia y luchar con la violencia, con más violencia, pero lo cierto es que el crimen organizado en ciertas zonas del país está desatado. Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Gabriel. Un saludo a todo nuestro auditorio.